nos vamos a situar, nos vamos a Ujú. ubicar en los procesos, en los tiempos. Como en otras oportunidades les he contado, el Código Civil y Comercial de la Nación regula la vida privada, digamos, de nosotros. ¿En qué sentido la vida privada? La relación entre los particulares. Tenemos que es lo que se denomina derecho privado. También nosotros tenemos el derecho público, que es el que va a regular las relaciones de ciudadanos y ciudadanas para con el Estado. Entonces, en este derecho privado, el Código Civil y Comercial de la Nación regula las distintas etapas de nuestra vida, desde antes que nacemos, cuando somos niños, niñas, adolescentes, nuestras relaciones después jurídicas, nuestros actos jurídicos y nos va a regular también qué pasa después de la muerte. Entonces acá encontramos los derechos sucesorios de las personas. Entonces, cuando una persona fallece, se abre o se deberá abrir la sucesión de esa Ujú. persona. ¿Cuándo se abre la sucesión de la persona? Cuando hay bienes. Claro. ¿Qué va a considerar el Código Civil por bienes? Todo aquello que tenga un valor económico. Pueden ser bienes como las cosas, inmuebles, derechos, las obras de arte, en fin, todo eso entra en la sucesión de una persona. Entonces, si la persona no posee bienes, no va a ser necesario aquel que muere. Hay Claro. muchos casos de personas que mueren jóvenes y demás, que quizás no es necesario abrir la sucesión. Digo que quizás no es necesario porque a veces se dan casos, por ejemplo, Agus, que se muere una persona joven, pero sí hay derechos que podría haber heredado esa persona y que hay otros que tengan, Ujú. que sea necesario, quiero Claro. decir con esto, abrir esa sucesión. Entonces, cuando se abre la sucesión de la persona, empieza a correr lo que se denomina proceso sucesorio. ¿Por qué proceso? Porque se van cumpliendo distintas etapas Ujú. dentro de ese trámite, etapas que pueden llevar más o menos tiempo de acuerdo a lo que se quiera hacer. Viste que muchas veces vos hablas con alguien y le preguntás, ¿hiciste la sucesión o tenés la sucesión? Y te dicen, sí, ya la terminé. En realidad el ya la terminé, para la mayoría de las personas es cuando está la declaratoria de herederos, pero no se termina con la declaratoria de herederos, sino que tiene distintas etapas. Entonces, cuando está aún abierta la sucesión y vamos a ver que la sucesión puede ser testamentaria, que es cuando la persona deja un testamento y sigue un trámite especial que lo determina la ley, o puede ser lo que la ley denomina, toma palabras del derecho romano, no lo denomina en realidad el Código Civil, sino la doctrina ab intestato, que quiere decir sin testamento, o intestada, también sin testamento, Ujú. que es la mayoría de los De casos. los casos. Nosotros sabemos que en nuestro país es bajo el número de personas que mueren testadas. ¿Qué quiere decir esto? Que testadas, que dejan testamento para después de su muerte. Entonces tenemos que esa sucesión, que puede ser testamentaria o intestada, es decir, sin testamento, pueden cederse los derechos hereditarios de esa persona, de ese difunto, que la ley lo denomina causante. ¿Cuándo se pueden ceder? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen a la consulta con la intención de ceder esos derechos, que es un contrato. La Claro. cesión de derechos, vamos a decir, en una primera aproximación, es un contrato. ¿Qué significa eso? Que es un acuerdo entre dos partes. ¿Entre quiénes pueden ceder? Los que van a resultar herederos Herederos. de Ujú. esa sucesión. Entonces vos pensás, y necesito entonces la declaratoria de herederos, porque necesito que me reconozcan como heredero. En principio sí, pero puedo hacer la cesión de derechos hereditarios aún sin abrir la sucesión. ¿Con qué voy a acreditar el vínculo? Es decir, ¿con qué voy a demostrar que yo tengo una relación y que puedo ser heredero o heredera del causante? Con las partidas correspondientes. ¿Qué Ujú. partidas? Partida de matrimonio, partida de nacimiento. Con esto yo voy a demostrarle al escribano que tengo ese vínculo y que voy a ser declarado
heredero, heredera de esa persona. Ahora bien, después de eso sí o sí voy a necesitar, igualmente, no es que cedí los derechos, utilicé las partidas y listo, no hacemos la sucesión. No, sí o sí voy a necesitar abrir la sucesión porque, como dijimos, va a continuar el trámite sucesorio. La declaratoria de herederos tiene una particularidad, y si algún día alguien leyó una declaratoria de herederos, que es una sentencia en realidad, dice al final sin perjuicio de derechos de terceros. ¿Qué significa sin perjuicio de derechos de terceros? Significa que queda, como para que lo entendamos, abierta esa declaratoria de heredero. Podría aparecer un heredero posterior. Claro. Exactamente, y se va a modificar, o podría haber habido alguna omisión que se incluya algún error y demás. Entonces siempre no queda cerrado, sino que puede aparecer un eventual heredero o heredera. En lo mismo, por eso es que se permite que se haga la cesión de derechos con las partidas, porque siempre el cedente / heredero o heredera va a responder por la evicción, es decir, por un eventual vicio que le quite esa calidad de heredero. Claro. Puedo creerme que soy heredero y que después la ley no me declare y cedí los derechos y voy a tener que responder. ¿Por qué? Porque siempre en la cesión de derechos hereditarios se responde por esa calidad de heredero. ¿Sí? Si yo quedo excluido, al cesionario a quien yo le cedí derechos que creí tener y no tenía, le voy a tener que responder. ¿En qué casos, o sea, hablamos de que pueden ocurrir estas cosas de esta decisión de ceder derechos hereditarios? Bueno, por ejemplo? Generalmente nosotros hemos hablado también en otras oportunidades, algo arraigado en nuestras costumbres, que tiene que ver con la donación de o el anticipo de herencia, que comúnmente llamado. Entonces, sucede muchas veces que fallece uno de los cónyuges, el otro tiene una edad avanzada, entonces tiene una gran preocupación en dejar lo que siempre escuchamos y decimos, que es esto de los papeles ordenados. Claro. Entonces, en ese afán de tener los papeles ordenados, esa persona que ha sido declarada o que tiene un derecho a ser declarada heredera de otra, ya sea porque es el cónyuge, hay hijos, entonces dice, yo quiero dejar mis papeles ordenados, entonces para que mis hijos no tengan que incurrir en un nuevo gasto que tiene que ver con una apertura de sucesión el día que yo no esté, yo les cedo mis derechos. Ese es un supuesto en el cual se hace cesión de derechos hereditarios. Hay otro supuesto que tiene que ver con acuerdos de familias. ¿Viste? Cuando dicen, yo voy a renunciar, yo no quiero nada de lo que me toca, de la herencia, de la mamá y del papá. Entonces, ¿por qué no? Porque la verdad que yo quiero que mis hermanas que se queden con la casa y me salgo de la sucesión. Entonces, ese es otro caso en el que hay cesión de derechos y acciones hereditarias. Otro supuesto es cuando o ese mismo supuesto podemos utilizarlo, que estoy dando supuestos de sesiones gratuitas, pero también la sesión puede ser onerosa. ¿Cuándo va a ser onerosa o cuándo puede ser onerosa la sesión? Cuando voy a recibir una contraprestación en dinero, ¿sí? Es decir, cuando me van a pagar por la sesión que yo voy a hacer de mis derechos hereditarios. Podría darse la situación de que necesitan en una sucesión hacer encontrar fondos rápidos por deudas que existan y demás. Podrían los herederos ponerse de acuerdo y cederle a un tercero los derechos y que ese tercero continúe con el trámite sucesorio. Tenemos ahí también, yo dije, hemos visto quiénes pueden ceder entonces,
¿quiénes pueden ceder? Quienes van a resultar herederos claro. de la persona que eventualmente ha fallecido, de lo que la ley denomina causante. ¿Qué cedo? ¿Qué cedo? Derechos y acciones hereditarias. Pero ¿y los bienes? Me vas a decir, ¿no era que cedía? Bueno, esto es una distinción que hace la ley, que clasifica los distintos derechos, derechos personales, derechos reales. Los derechos reales son los que recaen sobre los inmuebles, sobre los bienes muebles también, pero acá estamos en el ámbito de las relaciones personales o de los contratos. Claro. Entonces, para hacer gráficos, ¿sabes qué? Yo siempre repito, para que se comprenda, un ejemplo que recibí cuando estudiaba, que cuando se explicaba la sesión de derechos hereditarios, nos decían, hay que imaginarse que la sucesión es una cortadora de césped, y que adentro de esa bolsa, que cuando vamos cortando el césped, van a estar los derechos de acciones hereditarias, que es todo lo que está dentro de la bolsa. Adentro de la bolsa no solamente vamos a encontrar pasto, vamos a encontrar piedras, vamos a encontrar palitos y demás. Todo eso compone la herencia. Y la herencia no solo está compuesta por bienes, es decir, o por créditos, por lo que tiene un valor pecuniario, sino también que hay deudas que integran claro. Las herencias. Entonces, también la ley estima que no se sabe hasta que no se hace, hasta que no se busca, hasta que no se avanza en ese proceso sucesorio, la ley no sabe qué está dentro. O sea, cree o supone que los herederos tienen un derecho, una expectativa a ver qué encuentro, qué hay para hacer seguir con la gráfica dentro de esa bolsa. Entonces, yo cedo derechos. Después voy a empezar a ver cuáles son esos derechos, claro. ¿Sí? Entonces, esa búsqueda adentro para ver qué hay adentro de la bolsa, la puedo dejar ahí, es decir, puedo decir, abrir la sucesión o tenemos decidido ceder los derechos, lo podemos hacer como dijimos antes o después de la apertura de la sucesión, pero lo hicimos, suponete, no importa el momento, se abre la sucesión, va a venir un primer acto en el cual el juez lo que va a preguntar es si la persona ha dejado o no testamento. Claro. Después va a llamar a los herederos para que se presenten, va a haber una audiencia de comparendo de herederos. Después de esa audiencia va a decir quiénes son herederos de esa persona, va a pedir que se designe un administrador, que puede ser un administrador provisorio o puede ser un administrador definitivo de los bienes. Y bueno, en todos estos momentos yo puedo haber efectuado una cesión de derechos hereditarios, que para que se conozca esa cesión, para que sea oponible a terceros, es decir, ¿qué significa que sea oponible a terceros? Que si alguien viene a reclamarme algo, yo diga, yo cedí los derechos claro. de esa sucesión, tenga publicidad en el expediente sucesorio. A partir de que se presenta al expediente sucesorio, esa cesión de derechos va a ser oponible a los terceros. Entre las partes es oponible desde el momento en que se firma porque la conoce. A partir de ahí, lo que va a haber que hacer en la sucesión es otros actos que tienen que ver con el pago de lo que se denominan las cargas y deudas de la sucesión. Y después de eso viene ya la etapa de que puedo solicitar la adjudicación. No hay plazos estipulados, es decir, no hay un plazo que te diga durante este tiempo, eso se va a manejar en cada caso. Hay sucesiones que quedan con la declaratoria de herederos un montón de años y que incluso, suponete, se abrió la sucesión de los abuelos, los hijos nunca terminaron, digo, porque nunca solicitaron, ni se dieron derechos, ni nada, ni solicitaron nada sobre los bienes, fallecen esos hijos de esas personas y van a venir los nietos en realidad a querer terminar el trámite y demás. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo el caminito, todo lo que se denomina tracto para poder tener la disponibilidad de los bienes, que es lo que termina importando. Entonces, plazos no hay, plazos estipulados por la ley. Lo que sí estipula la ley son los distintos
pasos o procedimientos. Por eso hablamos de proceso sucesorio, porque se van cumpliendo distintas etapas. Entonces, hasta el momento en el que se solicita la adjudicación de los bienes, se puede ceder. Una vez que se solicita la adjudicación de los bienes, que es a través de un escrito que presentan los abogados, puede hacerse de esa forma y puede hacerse también con escritura pública, que se denomina partición. Lo más común es que la gente lo haga están todos de acuerdo, se hace a través de este escrito que van a presentar los abogados, y se va a solicitar que a fulano, mengano y sutano se le adjudiquen los bienes que han sido denunciados en la sucesión. Previamente a eso, va a haber que abonar los derechos sucesorios, las gabelas que se denominan, que es toda la parte de impuestos. Una vez que se adjudica el inmueble, ahí sí podemos decir que se terminó la sucesión. Estamos en CNN Radio Mendoza 93.9, 261 30 28 051. Ese es el teléfono para comunicarse con nosotros. No está en el tema, pero le vamos a responder a Mónica, que dice: soy de Mónica de San Martín. ¿En qué momento se considera un bien ganancial? ¿En qué momento se consideran? Bueno, Mónica, los bienes gananciales van a ser los adquiridos durante la vigencia del régimen patrimonial matrimonial, es decir, desde que te casaste hasta la finalización. O sea, ¿por qué se produce la finalización de ese régimen? Ya sea por la muerte de la persona, de uno de los cónyuges, o también por divorcio, o bien porque podés separar ese régimen. A partir de la vigencia del nuevo Código Civil del año 2015, uno puede optar por un régimen de separación de bienes. Continuás, entonces ahí si bien vas a estar casada, lo que hacen es optar por régimen de división, y entonces no se va a considerar ganancial si estás bajo ese régimen. Muy bien, bueno, aquellos que nos quieran enviar su consulta, su mensaje al 261 30 28 051. Estamos hablando en realidad de los derechos, de la cesión de derechos hereditarios, y nos quedamos, bueno, en todo este proceso que decíamos es largo. Hay que hacer varios pasos por delante, o sea que hay que tener tiempo, digamos, o al menos no desesperar. La ansiedad no juega un buen papel en este tipo de trámites. La ansiedad no juega un buen papel en este tipo de trámites, pero sí podemos, como dije, si el tema, a ver, vamos a dividir. Si yo lo que necesito es ir arreglando situaciones personales, porque como te dije, yo decidí que no quiero participar, que va a ser mi hermana la que se va a quedar, y es todo charlado y demás, voy ordenando, hago la cesión de derechos a mi hermana para que mi hermana, mis hermanos continúen el trámite, yo me voy a salir eventualmente del proceso, van a continuar ellos. Puede pasar otra situación, puede pasar que necesitamos urgentemente hacernos con dinero, con dinero en efectivo. Entonces, puedo optar una vía, un plan B, podríamos decir, que tiene que ver con esto. Cedamos los derechos a un tercero y que ese tercero continúe. Entonces lo puedo hacer de manera onerosa. ¿Qué significa de manera onerosa? Que voy a recibir dinero, que va a haber una contraprestación económica a cambio de eso. Entonces, después, el que va a tener que tener la paciencia a la que vos hacías referencia va a ser la persona que recibe la cesión, que es quien se denomina cesionario. Entonces hablamos de las partes, hablamos del objeto de las sesiones, y vamos al tema impositivo. Es decir, la cesión de derechos hereditarios, cuando es gratuita, no va a pagar, en principio y por ahora, no va a pagar impuestos. ¿Por qué digo en principio y por ahora? Porque a partir de la reglamentación de la ley bases está dando vuelta un proyecto que quizás afectaría a los actos gratuitos. Esto pasa en otras provincias de la República Argentina. Enseguida podemos contar por qué pasa en algunas provincias sí y en otras no. Bueno, pero entonces en principio no se pagaría impuesto. ¿Cuándo voy a pagar impuestos?
cuando es onerosa. ¿Y qué impuesto voy a pagar? ¿Qué porcentaje voy a pagar? El impuesto de sellos, que es un impuesto provincial y que está estipulado actualmente en el 1,5 de esa onerosidad, de ese monto que se pague, y voy a pagar también los honorarios del escribano o la escribana que actúe, que efectúe esa cesión de derechos. Nosotros recién dijimos que después de que hago la cesión, presento la cesión en el proceso sucesorio y voy a pedir después, cuando todos nos pongamos de acuerdo, cuando queramos, la adjudicación de Claro. los bienes. Dijimos también que esa adjudicación de los bienes, lo que nosotros vamos a necesitar es, ahí sí, ya se va cerrando la sucesión, el juez va a decir que se adjudiquen los bienes como los hemos pedido, es decir, si son, no sé, las múltiples opciones que se pueden dar que uno pueda pedir. Una vez que el juez resuelve eso y que va a decir adjudíquese a X persona, ofíciese al registro a la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la provincia. Para eso, ahí en ese momento, yo voy a necesitar abonar todos los gastos que me ha demandado esta sucesión. ¿Cuáles son los gastos que va a demandar? Las cargas y gastos de la sucesión. Voy a tener que pagar todas las deudas que tenía esta persona y que puedan haberse presentado y demás. Voy a tener que dejar limpio de impuestos y de servicios esos bienes, ese inmueble. Vamos a suponer que hay un solo inmueble, que es la mayoría o es lo más común de los casos. Voy a tener que dejarlo entonces pagar ¿en dónde? Pagar impuesto inmobiliario, pagar municipalidad, pagar el agua. Por supuesto que la luz y el gas, la mayoría de las veces no se acumula deuda, porque si vos acumulas deuda te cortan. Te cortan, claro. Entonces, por lo general, no hay deudas. Y voy a tener que liquidar las gabelas, que se denominan así, que son para que nos entendamos, los impuestos o las tasas de servicio de justicia. No son impuestos, son tasas de servicio de justicia, que es un porcentaje, se liquida eso a través de ATM. Hoy hay una manera sencilla de hacerlo. Antes se llevaba el expediente y teníamos que esperar que nos liquidaran y demás. Hoy ATM se hace a través de internet. El abogado por lo general te saca las boletas, se paga, se buscan las conformidades profesionales de quienes han actuado en ese expediente sucesorio. Si se trata de un inmueble que no está sometido a régimen de propiedad horizontal, es decir, los que van a quedar excluidos son los departamentos. Todo lo demás voy a necesitar una actualización de mensura. Bien. Para poder llevarlo al oficio, voy a llevar el expediente, el oficio, y con esa actualización de mensura voy a tramitar un certificado catastral en la Dirección General de Catastro para avisar esta modificación que va a haber de la titularidad del bien, y con todo eso lo voy a inscribir en el registro de la propiedad y voy a dejar ese inmueble a nombre de los herederos. Tenemos algunas consultas en términos de este tema. Vamos con la primera de Claudio de la Valle. Dice: hola Agustina y equipo, consulta, ¿se pueden ceder los derechos hereditarios en vida? Que es un poco lo que estábamos conversando. ¿O adelantar la sucesión en vida? No, no se puede. La ley prevé que tengas que la persona esté fallecida para que se pueda hacer para que se pueda abrir una sucesión. Uh-huh. Y después dice: buen sábado, chicos, soy hijo único, aún tengo a mis padres con vida, gracias a Dios, pero cuando llegue el momento, ¿también tengo que hacer sucesión? Nos pregunta Patricio. Sí, Patricio, también vas a tener que hacer la sucesión, sí. A menos que le hagan adelanto de herencia o donación. En ese caso no va a tener que abrir la sucesión, pero si los bienes están a nombre de sus papás y fallecen en esa situación, él va a tener que iniciar la sucesión. Eso, digamos, es necesario también por si después vos querés disponer de ese inmueble, por ejemplo, para poder venderlo o utilizarlo.
Sí, para venderlo sobre todo, porque si podrías llegar a alquilarlo demostrando esto que sos heredero y demás, y tenés pero si vos querés venderlo, lo vas a tener que sí o sí abrir la sucesión. ¿Qué pasa? ¿Puede pasar algo si yo no abro nunca? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vivo en la casa de mis padres mueren, soy única hija, no tengo hermanos, no hay nada, bla, 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 bla. Vivo ahí el resto. ¿Puede pasar algo? ¿Alguien No, me no. viene a decir, no, mira, sí o sí tenés que abrir la No, es lo sucesión? que más temprano te dije, no hay plazos ni te van a emplazar para que lo hagas. Ahora, eso se va a ir trasladando en el tiempo a otras generaciones. Entonces Bien, pasa que después tienen que abrir la sucesión de los padres, de los claro. abuelos. Entonces a veces puede ocurrir, no en esta época, digamos, y hacia el futuro, porque hoy tenemos todo digitalizado y demás, pero hay que empezar a encontrar y buscar y rastrear papeles para poder, o documentación para poder abrir las sucesiones. Bien, bueno, aquellos que nos tengan consultas nos pueden escribir al 261 30 28 051 y nos dejan precisamente la consulta para Gaby. Dice, ¿qué es el fideicomiso? Dice, he escuchado que hacen eso para no abrir sucesión. El fideicomiso es también un contrato en el cual se dispone la administración de los bienes. Sí, puede utilizarse para no abrir sucesión. Si nos buscan en nuestro canal, en el streaming, nosotros tenemos abordamos el fideicomiso hace un tiempo atrás, entonces invitamos a nuestra oyente a que escuche la explicación que dimos sobre fideicomiso, pero es un contrato en virtud del cual hay partes, entonces, ¿cómo lo aplicaríamos para salvar su respuesta o para darle respuesta a su pregunta? Y cómo evitaría la sucesión. Los fiduciantes, que en este caso pueden ser los padres, arman el fideicomiso, designan, por ejemplo, a una persona que administre y designan a sus hijos beneficiarios de ese fideicomiso. El fiduciario, esa persona que dije que va a administrar los bienes y transcurrido un cierto tiempo, administrar los bienes a favor de los beneficiarios, que también podrían ser los padres, y podría estipularse que una vez que no estén más los padres, se nombra otra figura que es fideicomisario y que pasen los bienes a esas personas. Bien, bueno, aquellos entonces que nos estén escuchando se pueden sumar a la mañana del sábado aquí en CNN Radio Mendoza. Estamos hablando con la escribana Gabriela Sánchez acerca de la cesión de estos derechos hereditarios. Mencionamos recién todos los pasos, ¿no? Pero el más importante de todos, digo, y justamente por eso estás acá, o el primero quizá es, bueno, ¿a dónde tengo que ir? El primer paso, ¿tengo que ir con el escribano? ¿A dónde tengo que ir para empezar todo este proceso y todo este Bueno, si lo procedimiento? que yo quiero es comenzar la sucesión de una persona, a quien voy a tener que ir a ver es a un abogado y a una abogada para decirle que quiero iniciar la sucesión. Ese abogado o esa abogada me va a explicar y le voy a preguntar las dudas que puedo tener en particular sobre la situación y me va a pedir determinada documentación. ¿Qué documentación me va a pedir? Las partidas que acrediten el vínculo con la persona, la persona que ha fallecido, el causante. ¿Cuáles son, por lo general, esa documentación o las partidas? Partida de defunción, partida de matrimonio para acreditar vínculos y partidas de nacimiento. Eso en un primer momento. Quiero ceder los derechos, tengo que ver a un escribano. Para hacer cesión de derechos hereditarios se hace por escritura pública, es decir, que sí o sí tengo que consultar con un escribano o con una escribana para efectuar la cesión de derechos. Los pasos posteriores que hablábamos, la adjudicación y demás, puedo hacerlo por escritura pública, que es una partición. Voy a necesitar consultar con el escribano para ver si se dan ciertos requisitos que la ley exige, y si no, puedo conversarlo con el abogado y también presentar un escrito y hacerlo a través de un abogado. Cuando ya estamos avanzados en esta etapa, nombramos un plano de mensura. Para eso vamos a necesitar conversar con un agrimensor, que es el que nos va a realizar la mensura del inmueble en cuestión, y ya después el trámite de inscripción en el registro de la propiedad puede hacerlo o bien un abogado o bien un escribano.
Tenemos consulta de nuestros oyentes, dice, hola CNN, ¿influye si alguno de los hijos no quiere abrir la sucesión y los demás sí? Nos dice Paula. En realidad no influye porque la pueden pedir los otros, o sea, la pueden pedir el hijo que no quiere abrir la sucesión, lo van a notificar si abren sus hermanos la sucesión para que se presente a ser declarado heredero. Bueno, ya ahí queda en su decisión lo que prosiga o no, pero no es que tienen que estar todos de acuerdo. Con que uno solo pida la apertura de la sucesión se va a abrir. Y después se sigue el procedimiento. Después sigue el procedimiento, exacto. Sí, es porque, bueno, en esto lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Entra en juego, sobre todo cuando hay bienes para heredar o para repartir, los distintos intereses de los hijos o de los herederos en este caso. Sí, pasa eso y pasa también a veces, Agus, que hay situaciones en las que de consulta que pueden haber algunos inconvenientes que obstaculicen. Suponete que tenía un juicio la persona que falleció. Hay un montón de bienes y hay un juicio. Entonces quieren evitar los herederos, quieren los bienes y evitar el juicio. Bueno, todo no se puede. Entonces ahí empiezan a tener que a negociarse intereses y demás. O puede que esta persona que no quiera abrir la sucesión esté ocupando el inmueble, suponete. En el ejemplo que vos ponías antes, ocupa la casa paterna o la casa familiar y no quiere que sus hermanos que se abra la sucesión por temor a que lo saquen y demás. Bueno, son distintas situaciones familiares que van a tener que conversarse y que solucionarse. Para evitar todo este tipo de situaciones o intentar evitar este tipo de situaciones es lo que en otros momentos nosotros hemos conversado acerca de la posibilidad de efectuar el anticipo de herencia, precisamente para que después no se dé esta ruptura de las relaciones familiares. La verdad es que, bueno, es un tema que, como decíamos, generalmente produce o provoca estos... hay mucho mito también alrededor de la sucesión, ¿no? Como que el imaginario es, voy a gastar un montón de dinero, me voy a terminar peleando con todos los herederos, digo, y a veces hay maneras o posibilidades en las que esto no ocurre. Siempre hay dinero de por medio, como en cualquier compraventa, adelanto de herencia, etcétera, pero también puede pasar que no haya inconvenientes y que sea un trámite un poco más amigable. Es exacto. En realidad, cuando yo lo he contado, nosotros en mi estudio pensamos igual en este sentido. Cuando la persona viene a hacerte la consulta respecto de voy a hacer un anticipo de herencia y vos le empezás a indagar y bueno, y usted, no, tengo un solo bien y sus hijos, no, tenemos una familia y nos llevamos bien y no hay ningún problema y viste, vos le ves cara de preocupación, y se tengo que sacar un préstamo para hacer esto y demás. En ese caso nosotros descartamos les aconsejamos que no inicien el anticipo de herencia, que se queden tranquilos y que después sean los hijos quienes abran la sucesión y realicen el trámite y afronten los gastos. Ahora, muchas otras veces tenés un problema que si tengo 5 hijos, 3 están peleados, se llevan mal, bueno, listo, en ese caso sí nos ponemos de acuerdo, trabajamos y logramos que todos respeten la voluntad del padre y de la madre, porque muchas veces también pasa de que los padres hablan con los hijos y después cuando se mueren los hijos dicen, bueno, no, el papá y la mamá se murió, entonces no me interesa lo que dijeron ellos, yo quiero otra cosa y demás. Es cierto que son situaciones de la vida que no son gratas, no son momentos gratos cuando uno realiza los papeles, porque no voy feliz a abrir sucesión y demás, porque por lo general todo lo que nos genera incertidumbre, lo que desconocemos y lo que dependemos de un tercero, muchas veces nos pone en una situación que no nos gusta estar, que desconocemos, que no sabemos si nos está diciendo el abogado, la abogada, el escribano, el agrimensor, el contador que eventualmente pueda participar si nos está asesorando bien. Lo mismo pasa cuando voy al médico y me dan un diagnóstico, me estará diciendo lo que es o me estará recomendando el tratamiento adecuado. Bueno, son situaciones en las que no nos vemos, no abrimos sucesiones todos los días. Lo digo esto como la persona que va a requerir el servicio, ¿no es cierto? Entonces,
se presentan situaciones. A mí lo que me sorprende en el ejercicio profesional a lo largo de los años es la situación esta que vos decías, que viste que muchas veces uno dice, no, a mí no, a nosotros no nos va a pasar, a mí no me va a pasar, y termina pasando por esto, porque muchas veces cuesta en las familias tocar ciertos temas, hablar ciertas situaciones y ponerse de acuerdo. Bueno, ahí lo que queda es que se arreglen y que arreglen la situación los abogados y los profesionales que intervengan en la situación. Dice, hola, buen sábado, nosotros somos 6 hermanos, abrimos la sucesión y resulta que uno de ellos se fue a vivir a la casa de mis padres. Vendió todas las cosas de la casa, o sea, todo lo que está dentro. ¿Se puede reclamar algo de lo que vendió? Sí, sí, podría reclamar. Para eso tienen que hablar con un abogado, con una abogada, y que los va a asesorar para ver cómo se encausa esa situación, también por el hecho de que el hermano viva o sea, que esté ocupando esa casa, también pueden reclamar. Aunque haya acuerdos, o sea, o si no... Sí, si quieren reclamar, pueden hacerlo. Sí, pueden hacerlo, exactamente, sí, pueden hacerlo. 261-30-28-051. Estamos justamente conversando acerca de la cesión de los derechos hereditarios. ¿Qué cosas, tenemos 4 minutos antes de la tanda, no pueden faltar o repasamos para la gente que nos está escuchando? Repasamos que se pueden ceder los derechos y acciones hereditarios cuando haya acuerdos familiares que quiero respetar y demás. También cuando tengo una necesidad o cuando no me interesa seguir dentro de la sucesión, que para abrir la sucesión necesito consultar con un abogado o con una abogada, y que para hacer una cesión de derechos y acciones hereditarios voy a necesitar contactarme con un escribano, con una escribana, y de ahí, bueno, largar el proceso, y voy a necesitar disponer de algún dinero para hacer frente a todos los gastos que se van presentando. ¿Cuánto es un dinero importante, digamos? Y depende el bolsillo. Depende el bolsillo pero hay que disponer de un dinero. No es una suma, digamos, el proceso que vos decís, no lo siento, no. Se tienen que poner, o sea, sí se siente, entonces hay que ponerse de acuerdo y bueno, y también eso a veces pasa, que algunos pueden y otros no pueden. Entonces, bueno, son situaciones que hay que ir previendo y conversando. En las familias. En las familias. Está bueno esto de que hablamos, lo hemos hablado en otras oportunidades también, esto de no sé si la palabra sería prevención, pero sí prever qué va a pasar el día que no estemos, ¿no? Ya sea con nuestros padres o nosotros mismos, llegada a una cierta edad, a hablarlo con nuestros hijos, es decir, cómo vamos a encarar este proceso que a veces no queda tan ordenadito, digamos. Exacto, exactamente, es así. La mayoría de las veces no queda ordenado. Y no queda ordenado porque a nadie le gusta hablar de estos temas. Son pocas las personas que tienen o que toman la previsión, y además porque no sabemos qué nos va a pasar. Digo, podemos estar acá conversando, me puedo ir y podemos no estar más, y entonces claro. No tiene que ver con un proceso de edades, tiene que ver con circunstancias que son ajenas a nosotros, que no son previsibles. Pero lo que sí podemos prever es esto. Si tengo bienes, los hijos, en qué situación están los hijos, si hay distintas situaciones entre los hijos, si quiero ayudar a un hijo, o sea, ir viendo todas estas situaciones, o si directamente no me interesa nada y que después mis hijos se encarguen. Se arreglen, claro, el día que yo no esté, y bueno, vean cómo resuelven la situación. Y bueno, para eso van a tener que consultar, y es una opción que es válida, ojo. Sí, a mí me parece que en el respeto de la autonomía de la voluntad es una decisión también válida, que los padres no están obligados a tener que prever todas estas situaciones, y que los hijos deberán afrontar digamos, después de ese acontecimiento, de que es la pérdida de los padres, la situación en que se encuentren los papeles. Hay muchas opciones. Yo conozco gente que dice esto de, bueno, esto es de los padres y lo hicieron los padres, ¿no? Como que tampoco tienen la obligación de dejarte todo. Exacto. ¿Sabes por qué, Agustina? También porque muchas veces hay personas que
con el correr de los años, o sea, cuando se van haciendo más grandes, les cuesta desprenderse de los bienes. O sea, ¿por qué? Porque el bien te da seguridad, el patrimonio da seguridad. Entonces, les cuesta. Y no significa que no quieran a sus hijos o que no quieran a la familia y demás, pero les cuesta. Entonces, ¿por qué los tenés que poner en esa situación de apriete, digamos, de que tengan que disponer de los bienes? Me parece que eso hay que respetarlo en el ser humano. Y bueno, y si no quiero, no quiero, y no quiero tener que disponer, y no quiero que vos seas el dueño y que me des el usufructo. Yo me quiero morir siendo propietario, propietaria, y si, no sé, por ahí a mí se me ocurre el año que viene desprenderme, pero si yo hago un anticipo de herencia y me dejan el usufructo, tengo que pedirle a mis hijos permiso, y resulta que mis hijos me van a decir que no, que estoy loca, que a dónde me voy a ir, y no sé, me quiero ir al casino, me quiero ir a Las Vegas, me quiero ir a vivir, a dar vueltas por el mundo. Entonces me parece que, bueno, que todo eso hay que pensarlo y hay que respetarlo. Totalmente. La escribana Gabriela Sánchez con nosotros hablando de un tema. El último mensaje dice: en la muerte, si te sobró plata, sacaste mal la cuenta. No sé si ahí está, eso. Con ese remate me gustó, y es así. Nos vemos el próximo sábado, Gaby. Nos vemos el próximo sábado.